Vamos a seguir, como en estos meses de verano, estudiando los pasos del Señor Jesús, acercándonos al ministerio del Señor Jesús. Y a lo largo de estos meses de verano estamos viendo cómo el Señor Jesús es supremo en todo, pero particularmente lo estamos viendo sobre diferentes escenas. Y en este caso vamos a ver cómo el Señor Jesús es supremo, tiene poder sobre la muerte. Y así hemos estado anteriormente en los evangelios de Lucas, de Marcos, pero en esta mañana lo vamos a hacer en el evangelio de Mateo. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 9 y vamos a estar estudiando a partir del versículo 18. Mateo capítulo 9 a partir del versículo 18. Y solamente para que te sitúes un poco en este evangelio, recuerda que la finalidad de este evangelio o el propósito que tiene el evangelista aquí es presentar al Señor Jesús como Rey. Es el Rey que ha venido y que reina y que va a reinar. Y por lo tanto, a lo largo de todo el evangelio está enfatizando la idea de que el Señor Jesús es el Rey. Y esto lo vemos claramente desde que empieza el evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 1, y ahí empieza con su descendencia, con su genealogía, demostrando su linaje real. Luego también su nacimiento como Rey, cómo los magos vinieron a adorarle, cómo nació de una virgen, cómo los reyes, como decía, se postraron ante él, cómo las profecías del Antiguo Testamento acerca del Rey que iba a venir se cumplieron con su nacimiento. Tuvo un heraldo, un precursor, Juan el Bautista, que anunciaba la venida de ese Rey. Su bautismo lo confirma, cómo vence a Satanás, también en su actividad de sanar, enseñar, y cómo ese sermón del monte, los capítulos del 5 al 7, le presentan como el gran Rey que tiene toda la autoridad. Pero luego, si abres el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 8, ahí ha terminado el sermón del monte, y fíjate, cuando termina el sermón del monte, muy conocido, dice el versículo 28 del capítulo 7, que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Fíjate, ¿por qué? No porque hablara con una homilética perfecta, que seguro que la tenía, pero por un detalle, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Estaban cansados de escuchar a los supuestos maestros de la ley, a estos que se jactaban en sus formas, en cómo debían tener una fachada externa, una fachada propia de no un espíritu genuino, sino verdaderamente el que se viera. Pero esto sin duda no era lo que agrada a Dios, hasta el punto que en este propio Sermón del Monte el Señor les dice: a menos que estéis por encima de todo esto, a menos que sobrepaséis esta actitud que tienen los gentiles, no vais a poder entrar en el reino de los cielos. Así que termina el Señor de hablar este Sermón del Monte con toda autoridad y llegamos a los capítulos 8 y 9, donde el Señor Jesucristo empieza a hacer milagros. Y particularmente se presentan 3 grupos de milagros. 3 grupos, además, que tienen 3 milagros cada uno. Así que en el capítulo 8, y no lo vamos a ver en esta mañana, hay un primer grupo de milagros que están tratando con la enfermedad. El Señor Jesucristo obra de tal manera que sana la enfermedad. Hay un segundo grupo de milagros que está tratando con el desorden. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la enfermedad, es supremo sobre la enfermedad. El segundo grupo, el Señor Jesucristo es supremo sobre el desorden en medio del caos, tanto del mundo físico como del mundo espiritual y moral. Él tiene autoridad. Y recuerda cómo la semana pasada estudiábamos cómo el Señor Jesús pudo, con una sola palabra, sin ningún tipo de aspavientos, solo con una simple palabra, calmar la tempestad, calmar el viento en medio de una gran tormenta. Y hay un tercer grupo en el que nos vamos a estar centrados en esta mañana y que tiene que ver con la muerte. De tal manera que hay 3 bloques: la enfermedad, el desorden y la muerte. Y este es el contexto en el que nos encontramos en esta mañana en los versículos que vamos a estudiar. Mateo capítulo 19 a partir del versículo 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: mientras le decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y he aquí,
una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Versículo 27. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Este es nuestro texto en esta mañana y empezamos con una verdad universal, y es que Jesús puede resucitar a los muertos. Jesús es supremo sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la muerte. Ahora, en esta mañana vamos a ver 3 milagros. Y de hecho, el primer milagro que vamos a ver tiene un milagro dentro de un milagro. Pero hay 3 milagros que podemos decir que están separados. El primero de ellos, resucitar a los muertos. El segundo, dar vista a los ciegos. Y el tercero, darle la capacidad de hablar a los mudos. Y bueno, podríamos pensar que los 2 segundos son menos importantes que el primero, que son menos maravillosos que la resurrección de alguien. Y podríamos preguntarnos por qué aquí el evangelista Mateo incluiría la capacidad de dar vista, la capacidad de dar la posibilidad de hablar en una sección en la que está hablando sobre resucitar a alguien. Pero verdaderamente lo que es una ilustración maravillosa del poder que tiene el Señor Jesús para resucitar. Porque en primer lugar, Él está resucitando a una persona entera de entre los muertos, para después ser capaz de decir, es tal mi poder sobre la muerte, que también lo puedo hacer sobre unas partes específicas. Bien sobre una vista que está muerta, bien sobre una boca, sobre una voz que no puede salir. Él puede dar vida a las partes muertas. El que puede dar vista a ojos muertos, el que puede dar la capacidad de hablar a una lengua que está muerta, también, cómo no, por supuesto, puede levantar a alguien de entre los muertos, porque no es más que la suma de las partes. Entonces, el Señor Jesús tiene poder sobre la muerte. Él tiene poder sobre aquello que está muerto y tiene poder sobre toda la muerte. Tremendo. Comencemos con el primero de los milagros. Él tiene poder sobre la muerte, pero vamos a empezar particularmente con una sección que aparece aquí y es el milagro que está dentro del milagro. Fíjate, la mujer enferma de flujo de sangre. Versículos 20 al 22. Vamos a comenzar estudiando este momento. Dice el versículo 20, y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Es interesante esta escena. Esta mujer está diciendo aquí una cosa muy interesante en el versículo 21. Dice, si tocare, y si viéramos la expresión en el griego, lo que está diciendo es continuamente a sí misma reproduciéndose la idea de que si lo tocare, si solamente lo tocare, entonces seré salva. Ella se estaba repitiendo esto y una y otra vez, conforme estaba luchando en medio de toda la multitud para poder tocar solamente un trozo de tela.
Y claro que agarró ese trozo de tela. ¿Y qué sucedió cuando lo agarró? Que fue sanada instantáneamente. Y dice el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Fue sanada instantáneamente. Pero fíjate que el Señor se volvió. Esto quiere decir que el Señor sintió que estaba saliendo poder de Él. Y Él preguntó, y se puede ver claramente en otros evangelios, ¿quién me había tocado? Y si ves toda la información, la sanidad, la curación vino primero. Instantáneamente ella tocó el manto y esto trajo sanidad sobre ella. Estamos en medio de una gran multitud que está ahí rodeando a la casa de la hija de Jairo y de pronto esta mujer toca ese trozo de tela y la escena parece como que se congela, como que ya no hay nada más. Y está solo el Señor Jesús y esta mujer. Es tremendo. Otros evangelios dicen, ¿quién es esta que me ha tocado? Y los discípulos le contestaron, ¿estás bromeando? Estamos en medio de una multitud enorme, casi no podemos hablar, vamos apretados los unos con los otros, y aquí dice el Señor Jesús que ¿quién me ha tocado? Pero en ese momento fue algo especial, porque estaba saliendo poder del Señor Jesús. ¿Quién fue esa mujer? Bueno, una mujer que tuvo fe. Ella tenía fe. Ella dijo que si solo pudiera tocar ese manto, entonces sería salvo. Y como dice la palabra de Dios, la fe que es como un grano de mostaza es capaz de mover una montaña. El Señor toma una fe que es inadecuada porque estaba basado en algo supersticioso. Ella quería tocar ese manto como una forma supersticiosa, pero el Señor toma esa fe que es inadecuada y a partir de ahí la lleva a una fe genuina, a una fe salvadora. Y realmente podemos afirmar que esta mujer en sí no fue salvada porque tuviera una gran fe. Fue sanada, por supuesto, por la soberanía de Dios. Dios escogió sanarla. Y el Señor Jesús solamente dijo, sentí poder salir de mí. El Señor Jesús había sanado ya anteriormente a multitud de personas que no tenían nada de fe. Pero aquí hay un detalle. Y dice, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y esa palabra que aparece ahí, sanado, no nos da la idea directa de sanidad, es decir, de ser curado de la enfermedad, sino que la palabra en el original nos apunta más hacia salvación. La palabra apunta a ser salva. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y la Biblia enseña esto, que la salvación no es por nada que tú puedas hacer, no es por ningún mérito humano que tú tengas, no es por tu dinero, no es por las posesiones que puedas tener, no es por tu forma de hablar, por cómo trates con los demás, sino que la Biblia enseña que la salvación solo es posible por medio de la fe en Cristo, crucificado y resucitado. Esto lo puedes ver en Romanos capítulo 3. Es imposible que un pecador sea justificado por medio de ninguna obra de la ley. Y esto es lo que se encarga el Señor Jesús de repetir una y otra vez a lo largo de este evangelio. No hay ninguna obra de la ley que te pueda declarar justo ante el Dios creador y soberano. Cuando miramos la ley, entonces lo que estamos viendo es la santidad de Dios y mi pecaminosidad. Al igual que sobre esta mujer, también sobre ti y sobre mí estaba la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Somos pecadores por naturaleza y a menos que Dios nos regenere, entonces somos esclavos del pecado. Estamos excluidos de la familia de Dios y condenados. Y recuerda Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. El Señor salvó de forma soberana a esta mujer, enferma de flujo de sangre desde hacía años. Y hoy sigue salvando. Pero no es suficiente con hacer una profesión de fe que se quede en palabras, sino que hay que tener verdaderamente una posesión de esa fe. La fe que es salvadora es una fe que es dada por gracia de parte de Dios. No es por ninguna obra humana para que la gloria de Dios se quede en un segundo o tercer lugar. La verdadera fe, aquella fe que es genuina, la fe que salva, la fe que es un don de Dios, siempre está acompañada de arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento no es, ay, qué mal, lo he hecho y ya está, sino que va más allá de sentirte mal por el pecado.
es estar alineado con la mente y con la voluntad de Dios. Es estar de acuerdo con que sí, soy pecador y conozco mis consecuencias. Entonces confesamos nuestros pecados ante Él y tomamos una decisión consciente delante de Él de dejar el pecado y entonces seguir a Cristo en obediencia. No es suficiente creer solo ciertos hechos de Cristo. No es suficiente con creer, mira, sí, el Señor Jesús sanó a esta mujer y resucitó a un muerto. No basta solo con creer ciertos hechos o que el Señor Jesús pasó por esta tierra. Recuerda, hasta Satanás y sus demonios creen en el Dios verdadero, pero ni lo aman ni lo obedecen. La verdadera fe siempre va acompañada de obediencia. Tu fe te ha sanado. Y al instante, la mujer quedó sana. Tremendo. Y si descongelamos de nuevo esta imagen y nos vamos a nuestro primer milagro, llegamos a la resurrección de alguien que estaba muerto. Fíjate, versículo 18. Volvemos atrás. Mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga. Esto es un hombre principal, alguien que era muy importante en medio de la congregación, importante en la sinagoga. Y fijaos lo que hizo. Se postró delante de él. Se postró. Estaba ahí delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. Mi hija ya ha muerto. Se lo dice claramente. Y le dice, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Tremendo. ¿Qué hace el Señor Jesús al ver una situación como esta? Dice que se levanta, le sigue a este hombre y también a todos sus discípulos. Versículo 23. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. El Señor Jesús llega allí y lo que ve es un alboroto. Podemos decir que el funeral ya había empezado. Todos los actos fúnebres con los que le garantizaban, entender esto entre comillas, un entierro digno, ya habían comenzado. Ya estaba el alboroto, ya estaban los flautistas, todo el desorden. Y Él les dice en el versículo 24, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Una realidad que ya había sido previamente ratificada por el Padre. Mi hija acaba de morir. La hija de Jairo, este hombre, había muerto, pero el Señor Jesús les dice, no está muerta, sino duerme. Ahora, ¿cómo responde la gente? Versículo 24. ¿Qué hicieron? Nadie dijo, pues tiene razón, o a ver qué van a hacer, sino que la respuesta de la multitud fue burlarse de él. Pero esto es tremendo. Cuando echaron fuera a la gente, él entró y ¿qué hizo? La tomó de la mano y la niña se levantó. Una vez más, un milagro todopoderoso de alguien todopoderoso realizado sin ningún tipo de aspavientos. Realizado sin ningún tipo de vanagloria humana. De hecho, retiró a toda la multitud y solamente cogió esa mano y la niña se levantó. Y dice el versículo 26 que esta noticia se difundió por toda aquella tierra. El Señor Jesús tiene poder sobre la muerte y se manifiesta de forma clara en este milagro de poder levantar a una niña que estaba muerta y darle la vida. Solo con cogerle la mano. Esto es tremendo. Ahora llegamos a un segundo milagro en el que vemos la supremacía de Dios sobre la muerte, pero en este caso sobre una parte particular de un cuerpo, sobre dos ciegos. Y esto lo vemos en los versículos 27 al 31. Dice la palabra del Señor, al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a dos hombres. ¿Y cuál era su condición? ¿Qué sabemos de ellos? Que estaban ciegos. Y también sabemos que clamaron al Señor y dijeron, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo oye esto, oye cómo estaban clamando estos dos ciegos, Él dice y les confronta directamente en el versículo 28. ¿Creéis que puedo hacer esto? Hay una confrontación. Él les dice, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros.
y el Señor Jesucristo se vuelve y les dice, ¿creéis que puedo hacerlo? Probablemente la respuesta estaría implícita. Si estaban clamando a aquel que podía sanarles, ¿cómo no iban a creer que podían sanarles? Pero el Señor Jesucristo les hace esa pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le contestaron, sí, Señor. Y ahora viene la conversión. Ahora viene el momento en el que el Señor Jesús les dice que se haga en vosotros según vuestra fe. No estamos hablando tampoco tan directamente de una sanidad física, que la hay, sino también que va más allá, a una sanación que nos lleva a identificar la salvación. Fíjate, versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. O como dice Reina Valera 60, conforme a vuestra fe os sea hecho. Tremendo. Versículo 30. Y se le abrieron los ojos. Y probablemente no fueran solo los ojos físicos, sino que verdaderamente estaban naciendo de nuevo, porque habían descansado en una fe real en aquel que tenían delante. Una vez más, y fíjate qué detalle. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos. Antes había dado una mano y ahora solamente está tocando unos ojos. Esto es tremendo. Es maravilloso porque ves vídeos en YouTube de auténticas barbaridades que hacen y te dan ganas de temblar. Pero aquí es simple. No hay fanfarria. No están diciendo, ahora todos muévanse, pónganse al fondo, apagad las luces, súbete a la piedra, que entonces vaya a ver cómo tengo yo el poder para sanar. No está diciendo eso. Por supuesto, el mismo Dios no tiene que gastar mucha energía para hacer esto. Él da la mano, Él toca unos ojos y tiene poder sobre la muerte. Él puede resucitar a todos los que han muerto, de todas las tumbas que han sido más excavadas en las profundidades más grandes. Por supuesto que ahora tenía poder para manejar a dos simples ciegos. Y lo que hace es tocar sus ojos. Inmediatamente el versículo 30 dice que los ojos le fueron abiertos. En ese momento, instantáneamente ellos recobraron la vista. No necesitaron un proceso de recuperación de 15 días, un tratamiento farmacológico, sino que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Instantáneamente. Es un verbo aoristo, como el que veíamos la semana pasada. Al momento se calmó la tempestad. No hizo falta que cesara el viento y a la media hora cesaran las olas, sino que fue algo instantáneo, al momento. El Señor Jesús manejando todos los tiempos para cumplir el plan divino. Ahora, fíjate, versículo 30. Y Jesús les advirtió rigurosamente y les dijo, mirad que nadie lo sepa. Solo les pidió una cosa, esto que os he hecho, que no se lo contéis a nadie, no lo sigáis divulgando por ahí. Pero su gozo era tan grande que se transformó en desobediencia. ¿Tuvieron fe? Sí. ¿Tuvieron la suficiente fe para ser sanados? Sí. ¿Tuvieron la suficiente fe dada por Dios para ser salvos? Sí. Pero la primera respuesta de un creyente inmaduro en muchas ocasiones es la desobediencia. Y esto es lo que pasó. Fíjate qué hicieron. Versículo 31. Pero ellos, en cuanto salieron, ¿qué hicieron? Divulgaron su fama por toda aquella tierra. Bueno, realmente su primera respuesta en obediencia fue la desobediencia. Era tan su gozo, era tal lo que habían visto, que el Señor permitió que eso se usara para que otras personas pudieran acercarse a Él. Pero en cierta medida nos demuestra cómo muchas veces, como cristianos inmaduros, cuántas veces al nacer de nuevo buscamos nuevas formas, nuevos métodos para llegar a otras personas y descuidamos la obediencia a la palabra de nuestro Señor. Y esto es justamente lo que pasa aquí. Hay un tercer grupo de milagros que aparecen a partir del versículo 32. Y en este caso es un mudo endemoniado. Y seguimos viendo cómo el Señor Jesús es supremo sobre la muerte. Y en este caso vamos a ver que tiene poder para dar vida a una voz, a una boca, a una lengua que estaba muerta. Dice el versículo 32. Y al salir ellos de allí,
he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Algo común en aquellos entonces era ser mudo. Era normal padecer cierto tipo de infecciones que hacían que afectara la parte media, la parte interna del oído, eran defectos congénitos y era muy normal ser mudo, no era algo raro. Muchas personas no podían oír bien, incluso muchas no oían nada. Era fácil ser sordo en aquel tiempo, era fácil ser mudo en aquel tiempo. Ahora, este hombre no dice que solamente fuera un mudo, sino que fíjate lo que dice, versículo 32, le trajeron un mudo endemoniado. No era solo un mudo, sino que estaba endemoniado. Él tenía una sordera y un estado de estar mudo que era causado por un demonio. Él tenía un demonio dentro de sí que le había provocado el hecho de estar mudo. Y es posible, esto lo vemos en la Escritura, que los demonios pueden afectar a la gente de una manera física. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Habían afectado a este hombre de manera particular, haciéndole que estuviera mudo. Pero por supuesto que nuestro Señor Jesús también tenía poder sobre ese reino. Esto se ve de forma más clara en el capítulo 8 y 9. Pero de manera particular, aquí nuevamente el Señor Jesucristo está demostrando que tiene poder sobre todo esto. Y fíjate, versículo 33. Y después de que el demonio había sido expulsado, ¿qué hizo el mudo? Habló. El mudo habló. Era tan simple como coger una mano de una niña que estaba muerta y que al instante estuviera viva. Era tan simple como hacer que tocando unos ojos recobraran la vista. Y era tan simple como echar fuera el demonio, los demonios que estaban impidiendo que este hombre hablara. Ahora, esto que es tan simple, solo es posible para aquel que es supremo y tiene poder sobre la muerte. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de dar muerte, de dar vida a algo que está muerto. Solo aquel que es supremo es aquel que puede dar vida a algo que está muerto, caído. Echó fuera al demonio, inmediatamente el mudo habló. Ni siquiera nos dice cómo el Señor lo hizo, pero lo que sí sabemos es que no hubo fanfarria por el poder que estaba saliendo del Señor Jesús. Fue algo simple, algo sencillo, echar un demonio y que el hombre pudiera hablar. En este caso, este hombre también fue sanado. No nos habla de su fe como en las ocasiones anteriores. No podemos apuntar directamente a la salvación de este hombre, pero sí que sabemos que el Señor tiene poder para dar voz, para permitir hablar a alguien que está mudo a causa de unos demonios. Y es maravilloso que esta historia pueda terminar así. Fijaos la reacción de la gente, y este es el último punto en el que podríamos pararnos en esta tarde. ¿Cómo reaccionan las personas? Sigue el versículo 33 y dice, después de todo lo que habían visto, dice el versículo 33, y las multitudes se maravillaban. Las multitudes estaban maravilladas. Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Bueno, esa fue una de las respuestas de las multitudes. Parte de la gente respondió de esta manera, pero verdaderamente hay dos respuestas que son muy claras y que están tremendamente distanciadas. Versículo 33 dice que había multitudes que se maravillaron y que decían, jamás se ha visto cosa así en Israel. Estaban sorprendidos de lo que estaban viendo, pero fijaos lo que estaban haciendo en el versículo 34 los religiosos. Pero los fariseos decían, y estos son los religiosos, estos son los que supuestamente eran conocedores de la ley, tenían la ley y podían transmitirla. Esta fue su conclusión después de ver todo esto. Después de ver cómo el Señor es supremo sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte, ellos decían, Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Tremendo. A pesar de la evidencia, a pesar de estar viéndolo con sus propios ojos, los fariseos seguían rechazando a Cristo. No podían ver la realidad de su poder, la realidad sencilla pero a la vez maravillosa de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Cada día
muchas personas siguen rechazando esta realidad. Y en muchos casos, a pesar de la evidencia, las personas siguen rechazando a Cristo. Es más fácil añadir cargas a la obra suficiente de Cristo que descansar plenamente en su poder salvador. Pero queridos hermanos, para eso está el Evangelio. El Evangelio nos revela que Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y es que no hay otro medio, no hay otra alternativa, no hay ninguna otra opción que pueda traer vida a alguien que está espiritualmente muerto. Esta es la realidad de toda persona sin Cristo. Ve por un momento a Efesios capítulo 2. Fíjate, un pasaje conocido por todos. Efesios 2:1. Y Él, ¿qué hizo? Os dio vida a vosotros. ¿Cuál era nuestra condición? Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esto estuvisteis mucho tiempo, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto nos habla de que esto nos afecta a todos. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Aquí viene el pero más maravilloso de la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Versículo 5 nuevamente. Aun cuando estábamos como muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Esta es la realidad espiritual de aquellos que hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos conforme a la voluntad o conforme a la potestad del príncipe de las tinieblas, de Satanás, en esta corriente del mundo como tantas y tantas personas. Versículo 4, pero Dios, no hay otro medio, no hay otra alternativa que el hecho de habernos dado vida juntamente con Cristo. Ninguna otra opción puede producir salvación. El Señor Jesús tiene poder sobre la muerte física y por supuesto sobre la muerte espiritual. Dios despliega su poder salvífico, su poder de salvación a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, si hoy aún eres un muerto espiritual, si aún hoy estás en la parte mala de estos versículos, versículo 2, si aún estás en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, si aún estás en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, si eres aún un hijo de la ira, entonces necesitas urgentemente aferrarte a Cristo Jesús, a su obra en la cruz del Calvario. Porque solo de esta forma es posible la reconciliación y la justificación. Esa distancia enorme entre el Dios santo y la humanidad pecaminosa solo pudo ser reconciliada por la obra de Cristo en la cruz. Y es que podemos nacer de nuevo, podemos recibir la vida espiritual solo por la fe en Cristo Jesús, solo por sus méritos en la cruz del Calvario. Por eso Hechos 4, ve ahí por un momento, nos deja este punto claro. Fíjate a partir del versículo 5. Pedro y Juan van a ser llevados al concilio. Estos del concilio lo que querían era pedirle cuentas. Y dice el versículo 5, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, esto es lo que habían hecho,
¿De qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, fíjate, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y ahora fíjate, tremendo. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué tremendo. Aún Pedro y Juan, cuando les estaban pidiendo cuentas de cómo habían sanado a este hombre, no le dice, mira, es que somos unos enviados y hemos recibido cierto poder y podemos hacer ciertas cosas, sino que les apunta directamente a Cristo, les lleva directamente a aquel que solo puede sanar, aquel que solo puede salvar. Y es que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que si aún hoy estás en la esfera espiritual de la muerte, necesitas acudir a aquel en el cual puedes ser salvo. Necesitas acudir urgentemente a Cristo y descansar en Él para salvación. Pasarás de muerte a vida, y esto no será para tu beneficio personal, no será para tu propio ego, no será para identificarte con un grupo de personas, sino que todo será para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana, de hacerlo de manera libre y de maravillarnos y asombrarnos a acercarnos a tus pasos, al ministerio del Señor Jesús en esta tierra. Señor, y como hemos visto en semanas anteriores, la supremacía del Señor, el poder de Cristo no tiene límites. Y en esta mañana, Señor, reconocemos, nos maravillamos, nos asombramos y te damos a ti toda la gloria al reconocer que Cristo, que nuestro Salvador, tiene poder sobre la muerte física y sobre la muerte espiritual. Señor, y a medida que hemos visto estas escenas que nos narra el Evangelio de Mateo, vemos como en una muestra sencilla de poder, en una muestra natural, sin aspavientos, sin verdaderamente generar un espectáculo alrededor, el Señor Jesús estaba demostrando su poder sobre la muerte. Lo que para nosotros es imposible, para Cristo fue posible. Señor, y reconocemos en esta mañana que solo tú eres el dador de la vida. Señor, que aun por mucho que podamos afanarnos en buscar métodos, todo está sostenido y soportado por ti. Señor, y a medida que meditamos, pensamos en nuestra situación sin Cristo, reconocemos, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados, viviendo conforme a la corriente de Satanás, conforme al resto del mundo. Pero fue tu misericordia, tu infinito amor, el que a pesar, Señor, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nada, Señor, que haya en nosotros merece o aporta nada a nuestra salvación. Y por eso, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, reconocer que tú eres Señor y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. Y por ello, Señor, queremos seguir anunciando tus verdades, como solo en Cristo es que una persona puede pasar de muerte a vida, recibir vida espiritual y disfrutar del gozo pleno de la salvación, de la esperanza bienaventurada de una vida eterna junto a ti. Señor, hasta en 2 ocasiones en esta mañana hemos visto cómo se burlaban al ver estas obras, incluso llegando a blasfemar de en qué poder hacía estas cosas.
Señor, que la evidencia de lo que tenemos delante, de tu palabra, de la verdad revelada, Señor, no nos haga caer en rutina, en un mero contentamiento de verlo y ya está. Señor, sino que a medida que ahondamos en tu palabra, quedemos maravillados y fascinados. Te reconozcamos como Señor y te demos a ti toda la gloria. Y te ruego, Señor, si en esta mañana alguien aún está en situación de muerte espiritual, Señor, que conforme a tu voluntad, tu poder, tú traigas salvación, traigas sanidad espiritual y pueda disfrutar de las bendiciones en Cristo. Señor, te damos toda la gloria en esta mañana y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.